Oye, felicidades de corazón, 100 años de vida, de actividad, de ilusionar, de promocionar el deporte entre la gente joven y hacer del fútbol un homenaje al pueblo, a Socuéllamos, un pueblo maravilloso de La Mancha, de mi tierra, que siempre la amaré y la llevaré en mi corazón. Así que Unión Deportiva Socuéllamos, centenario feliz, cuidaros mucho, vamos, venga. Enhorabuena por todo el trabajo que lleváis realizando durante tantos años. Guardo un grato recuerdo tanto de los trabajadores como de los compañeros, del club, de toda la ciudad. Y nada, desde aquí quería mandaros un abrazo muy fuerte y a por otros 100 más. Un saludo. Quería felicitar a la Unión Deportiva Socollamos por este aniversario que están celebrando. Desearos toda la suerte del mundo en el presente y en el futuro y espero veros pronto. Un fuerte abrazo. Hace ya muchos años jugué contra el Socuéllamos, estábamos en el mismo torneo. Yo jugaba con el aficionado del Real Madrid y la Unión Deportiva Socuéllamos jugaba la Copa Ramón de Triana, con lo cual siempre es un entrañable recuerdo. Os deseo que podáis cumplir muchos años más y que celebréis este centenario como se debe. Un abrazo muy fuerte. 100 años de historia, son muchos años, mucha gente trabajando. Siempre salimos a la cabeza los presidentes, que son los que de alguna manera son la imagen del club. Y como repito, yo eso lo repito muchas veces, para ser un buen presidente tienes que tener una gran directiva detrás, que son casi siempre pues, los grandes olvidados. Los grandes olvidados porque hacen un trabajo a la sombra tremendo. Y eso siempre, la verdad, que me gusta siempre resaltarlo. Los primeros testimonios históricos serían de 1917, pero hasta 1924 no se establece como Unión Deportiva Socuéllamos. Tenemos dos documentos fundacionales. Por una parte, el documento más antiguo del diario de Murcia, Murcia Deportiva, del 3 de julio de 1924, en el cual nos da cita o nos reseña que se ha fundado una nueva sociedad de fútbol que se denominará Unión Deportiva Socuéllamos, donde nos indica además la junta directiva que lo compone, su primer presidente, y es por refundación del Club Deportivo Socuéllamos y el Socuéllamos Fútbol Club. Y luego tenemos otro documento que sería del 12 de julio de 1924, donde refrenda esa anterior noticia el periódico Pueblo Manchego, de aquí de la provincia de Ciudad Real, donde también se hace eco de esa nueva fundación y que el primer partido que se disputará o que disputará sería en Manzanares frente a la Gimnástica de Manzanares. Hay un jugador que es Venancio Lafuente, tiene la famosa patada de Venancio, pata Venancio, porque cada vez que cogía el balón y lo echaba fuera del campo, la verdad es que bueno, la gente se quedaba sorprendida, ¿no? de esa potencia. Ibas a Pedro Muñoz y decían, ¡ahí va la patada Venancio! Ibas a Valdepeñas, ¡arrea, la patada Venancio! Cuando le daba a un futbolista de ellos una pata fuerte, mira, recordaban la patada Venancio. De hecho, el ABC, el periódico blanco y negro del dominical, se hace eco en 1925 de esa patada de un jugador del Socuéllamos con una viñeta graciosísima donde se ve de que lanza una patada al aire con el balón y entonces se sale fuera de lo que es el cielo, incluso fuera de la tierra, y se tiene que suspender el partido porque el balón no baja. Tú sabes que es la que corresponde cuando se fundó la Unión Deportiva Socuéllamos. Y cuando íbamos para ir a zona de Valencia o eso, decían que dónde iban estos con la camiseta esta, que si tenían que ver con Valencia o algo, o si éramos catalanes o todo aquello. Los balones, pues fíjate, los balones. Este lo voy a preparar yo como, y le voy a poner la agujeta célebre que llevaban.
Por eso la mayoría, si ves en fotos de hace 60 o 70 X años, los jugadores llevaban un pañuelo, porque para dar cabeza a la agujeta se hacían polvo. Podríamos establecer como 3 etapas. Una etapa fundacional, década de 1920, década de 1930, la Segunda República, hasta la Guerra Civil. La historia del club ha venido ligada, y sobre todo en su fundación, con la historia de lo que es Socuéllamos. El ferrocarril, la línea ferroviaria, ha marcado, digamos, todo lo que es el crecimiento demográfico, el crecimiento social. Entonces, siempre los campos de fútbol están cerca de las estaciones de tren, para facilitar que pudieran desplazarse hacia pueblos limítrofes. Por eso, en lo que hoy es el Museo Torre del Vino, que era la primera estación de Socuéllamos, allí justo al lado ya estaba el primer campo de fútbol, eran todo eras, por donde puede estar el Parque de las Señales. Luego, posteriormente, cuando ya se hace la nueva estación en 1927, se aprovecha para hacer un campo de fútbol nuevo cerca de esa estación. Se le llamaba el campo de fútbol del Paseo de la Nueva Estación. Luego pasaríamos una segunda etapa, que sería la posguerra, años 40-50. Sigue habiendo actividad, pero eran partidos amistosos. En los años 40 es donde ya se ubica este campo de fútbol Paquito Jiménez, en recuerdo de uno de los jugadores de los años 20. Empecé a jugar, juveniles, tal igual. Yo me recuerdo de subirme por la parte de atrás, había una escalera, y para poder ducharnos, no había calentador ni agua caliente ni nada, teníamos que romper el hielo para que pudiera bajar el agua. Y tú ahora lo dices a un jugador eso, bueno, ahora se meten en el hielo ellos, bueno, ahora hay otras técnicas, otras cosas. Se llenaba el Paquito Jiménez. De hecho, hay fotografías, como tú sabes, hay unos recuerdos de todo el campo estaba lleno. Sí, luego ya cuando hicieron la tribuna, ya la gente se acoplaba mejor, pero había unos llenazos impresionantes. Y el precio de la entrada era 40 pesetas. Yo me acuerdo ya con 10 o 12 años que incluso nos hacían un carné de socio de niño, que creo recordar que todavía lo conservo. Venía mucha gente al fútbol y ahí pues lógicamente ahí es donde coges, digamos, la esencia del fútbol, porque la esencia del fútbol está ahí. Empiezas prácticamente desde el barro, ¿no? Ver partidos, entonces campos de tierra, embarrados. El típico aficionado que venía con el puro, que venía de tomar café, y sobre todo, al pasar siempre veías 2 o 3 puestos de estos vendedores de frutos secos, ¿no? Los alcahuetes que decimos aquí, ¿no? Los cacahuetes. Hace poco me pasaron una foto en la que salgo yo de muy pequeño con una peña que se llamaba Los Comandos Rurales. Y pues yo, lógicamente, estaba mi hermano por allí y todos los amigos de mi hermano. Yo entonces estaba por allí pequeño con un bombo que nos dejaban a nosotros, a los chavales. Y otro sonido, que era lo que me gustaba, era la típica canción que se ponía antes del fútbol, que a veces la pone Fernando, que yo le digo que la ponga, porque me recuerda cuando era pequeño. Siempre decía, está el fútbol puesto, porque yo lo oía desde mi casa. Ya han puesto el himno, venga, vámonos. Y me ponía nervioso y venía con ellos, y la verdad que bueno, muchos años viniendo y fíjate los que llevamos aquí metidos. Y luego ya aparecería lo que es la competición, comienza en los años 60, donde ya hay una federación, que es la Federación Castellana, que organiza ligas a nivel provincial, a nivel regional o incluso a nivel con equipos de Madrid. Recuerdo ahora que dices el campo embarrado cuando jugamos otra fase, la Copa Ramón Triana, que jugamos con el Real Madrid Amateur y jugamos aquí, ganamos 1-0. Fuimos al Bernabéu, después de jugar Atlético de Madrid, Real Madrid, estaba el campo impracticable. Aquí yo no podía. Y nos pitaron un penalti a favor. Que el penalti no llegó el balón a la raya. Se le pegó en el barro. Y detrás de la portería estaba la directiva del Atlético de Madrid a favor nuestro, pero como unos críos.
una reestructuración por la Federación, me parece que española o regional. Los equipos de tercera división pasaron a regional y entre ellas al Socuellamos le tocó regional. Y ya perdió bastantes aficionados que asistieron al campo y tuvieron que tener problemas económicos, que duda cabe, porque nadie quería ser presidente en aquellos momentos. Me llamó el alcalde, era una reunión, me pusieron ese dilema y tuve que aceptar como era natural, como teniente alcalde del ayuntamiento, hacerme cargo del club para que no desapareciera. Les dije qué sistema tenían de fichaje con los jugadores. Y ellos me dijeron, no, los jugadores como mínimo quieren un 50 o un 70% del fichaje en mano. Pagarles todos los fichajes de golpe y porrazo, había que contar con un dineral que el ayuntamiento ni podía proponer, ni yo ahora le iba a poner al ayuntamiento que se adelantara ese dinero por las buenas. Entonces yo les dije que el sistema de fichaje que iba a adaptar era totalmente distinto. Yo les proponía que ese fichaje lo tenían que cobrar por mensualidades. Eso sí, me comprometía que cobrarían todos los meses el primer domingo a mes vencido que jugaron en el campo de Socuellamos. Si al final de cobrar el fichaje habían perdido participación de aficionados al club, que vinieran pocos, no había dinero suficiente y tenía que cobrar la mitad, tenía que pagar la mitad nada más. Es decir, que ellos no se podían aspirar si era culpa de ellos. Primas por jugar al exterior pusieron un precio, pero sí le dije que esa misma prima que cobraban por ganar fuera la perderían al mes siguiente si perdían en su casa. Terminaron jugando durante todas sus temporadas sin que hubiera ningún problema. Pero las condiciones fueron esas. Entonces era más, cada uno hacía lo que podía, lo que sabía. Antes llegaban e intentaban engañarte, no te daban agua, no te daban balones. Antes iban a ver si te podían engañar y cogían tu alineación y ellos a ti no te la daban la suya, historias de esas. Y luego ya pasaríamos a una etapa donde ya en los años 80, 90, poco a poco cada vez se va profesionalizando un poquito más, ya aparecen los conceptos de fichas, de contratos con los jugadores, las instalaciones ya se van adecuando, digamos, a un deporte más de masas y un poquito más profesional. Yo con el Socuellamos debuté con 16 años y bueno, pues durante la década de los 80 tuve bastante participación en ella. Y como tú decías anteriormente, pues en alguna de ellas tuve el privilegio de lucir el brazalete de capitán de este equipo. Los recursos eran muy pocos, a todos los niveles, desde recursos económicos a recursos técnicos. Bueno, ha evolucionado en todo, desde lo físico a lo técnico, a lo táctico, a lo que rodea el fútbol. Antiguamente se entrenaba el martes físico, pero martes físico con zapatillas, o sea que los martes no veían las botas de fútbol. Y luego el resto de días, pues ya sí, se entrenaba la técnica, la táctica y demás. Entonces, en ese sentido, ha mejorado muchísimo. Entonces, el entrenador, que hay que poner en valor lo que esos entrenadores entonces hacían, eran todo. Era el entrenador, el segundo entrenador, era el scouting, era el preparador físico, era el entrenador de porteros, lo era todo. Había mucha precariedad, no en los conocimientos y en lo que hacían los entrenadores, pero que tenían pocos recursos y es de poner muy en valor lo que esta gente hacía. Ahora tiene en tercera división, tenemos 4 o 5 en el cuerpo técnico, más utillero, más ayudantes del entrenamiento, o sea que en general todo ha evolucionado. Con ese tipo de terrenos de juego, pues la técnica tenía que salir a relucir, porque si no, pues el balón botaba de otra manera, los controles. Cuando tienes una superficie como esta que tenemos aquí detrás, esto es una alfombra. Aquí, si no le sabes dar, dedícate a otra cosa. A mí me gustaba mucho el fútbol, entonces aquí en Socuellamos, pues si no querías estudiar, tenías la opción de la agricultura. Yo justo terminar de aquí mi carrera de juvenil, me firmó Valdepeñas y estamos hablando de un equipo en aquella época muy potente porque digamos que ascendías de tercera división a segunda, ¿no? Jugabas en campos pues como la Condomina de Murcia, el Benito Villamarín, el Sánchez Pizjuán. Durante mi etapa de futbolista hice el curso de entrenadores, el nivel 1 y el nivel 2. El nivel 3 ya lo hice, digamos, cuando terminé de jugar al fútbol. Y esa etapa, el Socuellamos estuvo a punto casi de desaparecer porque se quedó el club sin directivo, sin presidente. Y a última hora pues se juntaron unos cuantos. Estaban reunidos en un bar, yo no estaba, yo estaba en casa con mis hijas
y me llama mi marido, dice, oye, que estamos reunidos los de la directiva de la Unión, que me están diciendo que bajes, que quieren hablar contigo. Y bueno, yo que necesito poca música para ponerme a bailar, pues ya está. Me dijeron que sí, que no había nadie que lo cogiera, que si yo me animaba, que si tal. Y la verdad es que me ha gustado siempre mucho, yo estoy vinculada desde que era pequeñita. Mi padre, pues yo lo recuerdo que estaban las taquillas por allí, por aquella zona, me traía con la Citroën que teníamos entonces. Y bueno, pues me ilusionaba. Soy una persona a lo mejor en ese momento, o sigo siéndolo, atrevida, no me pienso las cosas. Y bueno, pues me apetecía. Y me dijeron que, por favor, es así, me lo pidieron por favor, que tenía que venirme, que tenía que hacer un equipo deprisa pues para empezar a competir. Sí que es cierto que yo entraba cuando estábamos en primera preferente, también es verdad que fue entrar y ascendimos, que nosotros también ascendimos en aquellos años. Entras el primer año, entra una mujer y faltando 5 jornadas para terminar la competición ya habíamos ascendido a tercera división. Firmamos ya algunos futbolistas de fuera, de la región, ascendimos a tercera división, estuve otro año en tercera división. Nos vinimos muy a bien todos, cada uno tenía su parcela, su obligación, por decirlo de alguna manera. Sabes que tenías al directivo que te iba a hacer muchos carnés, al directivo que a lo mejor te hacía 4 carnés, pero venías a los partidos, tenías tu bar arreglado, colocado, todo preparado, eso era muy importante, que en este caso es verdad que teníamos, Ramón estaba ahí siempre con ello, bueno, sí, que todo, Jesús. No me he sentido nunca sola, o sea, he estado totalmente arropada con la junta directiva que he tenido durante los 3 años. En ese momento no había nadie, nada más que, como tú bien dices, Teresa Rivero, y entraba yo, pero en ninguna territorial, en ninguna comunidad teníamos ninguna presidenta de club. Y de hecho fue curioso porque se enteró Teresa de que yo era presidenta y tengo una carta en casa que me escribió pues para darme la enhorabuena por la valentía, por estar aquí, pues te contaba un poquito de que no había mujeres en el fútbol, me hacía la invitación a estar con ella cada vez que quisiera ir a un partido allí del Rayo Vallecano, de hecho he ido a muchos partidos, he estado con ella en muchas ocasiones, pero sí que es verdad que tuve esa carta, y al igual que la tuve cuando lo dejé, porque ella continuaba. Yo cuando lo dejé, ella todavía no sé cuánto tiempo más estuvo, y me mandó otra carta. Me acuerdo de las palabras porque decía que la había dejado sola en este mundo de hombres. Es lo que más puntualmente me acuerdo. Siempre que un club cumple 100 años, estaríamos hablando de su época dorada o gloriosa, que viene con el ascenso en el año 2014, cuando el equipo asciende a la tercera categoría del fútbol español, que es la Segunda División B. Cuando yo entro de presidente, lo primero que hago es descender el equipo. Lo hicimos tan sumamente bien que descendimos el equipo. Tuvimos un disgusto importante, pero sí es verdad que luego nos levantamos con fuerza, creamos una sede dentro del pueblo y bueno, firmamos Ángel García Cosín. Esto empieza en el verano del 2012, recuerdo una llamada de Jordi López para ofrecernos, en este caso a Miguel, ser entrenador de la Unión Deportiva Socuéllamos, tras el descenso a preferente. Y cuando llegamos Ángel y yo aquí de primero y segundo, él se encargaba era el primero y preparador físico y yo el segundo y porteros. Yo venía a entrenar al Alcázar San Juan, que era el equipo de mi localidad, y para mí era la oportunidad de salir de mi zona de confort y aventurarme a un proyecto pues ilusionante como era pues venir aquí a Socuéllamos a ascender. El tema de los ascensos fue, en principio, como ha dicho Ángel, veníamos a ilusionar. Sí es cierto que creo que fue un año exitoso, fue una temporada en la que creo que tuvimos una única derrota, todo salió rodado y fue un año en el cual, bueno, pues creo que despertamos de nuevo la ilusión a la Unión Deportiva y creamos ese ambiente de fútbol. Poco a poco nos fuimos afianzando en esa tercera división. Éramos la Cenicienta. Éramos muy buenas personas, aparte había muy buenos futbolistas y que eran futbolistas dentro y fuera. Siempre estaban pensando en fútbol 24 horas, también coincidimos con un entrenador joven, un entrenador que tenía ambición y tenía hambre y puso toda la carne en el asador. Es verdad que el punto de inflexión creo que es en esa segunda temporada. El presidente venía de haber pasado malas temporadas en el año del descenso y plantea que quiere un proyecto ilusionante para intentar pues eso, animar a la masa social de Socuéllamos sin ponernos objetivos muy marcados, pero sí que ilusionáramos. Con esto que conseguimos en esa temporada, pues
tras mucho éxito, meternos en el playoff de ascenso. La Cenicienta se puso los tacones y a las 12 de la noche no venía la Cenicienta nunca, ¿sabes? Que era subir y ascender sitios y yo creo que ese playoff de ascenso es el que marca la historia viva de Socollamos. Creo que el playoff de Pravia, Europa y Linares es lo que marca lo que a día de hoy es Socollamos. Se había jugado anteriormente uno en el año 91, pero bueno, era otro formato de ascenso a Segunda B, donde era una liguilla con otros 3 equipos, pero luego ya vino en el año 2014, 2013-2014, con otro formato que era por eliminatorias. Nosotros queríamos unos equipos, otros no, como normalmente pasa en estos sorteos, pero el que no queríamos era el Linares, por supuesto. Cuando ya sacan las bolas, Linares, madre mía, que no nos toque Linares, por favor, que no nos toque Linares. ¡Zas! El Socuellamos. Y dijimos, aquí ya hemos llegado donde íbamos, vamos a disfrutar la eliminatoria y que sea lo que Dios quiera. Linares era un equipo muy fuerte y nadie lo quería. Yo dije que yo quería Linares. ¿Por qué? Porque tenía mucho compromiso de si no ascendía podía tener problemas económicos, de apoyos y tal, y digo, esto van a tener mucha más presión que nosotros. Para sacar ese esférico hay que romperla porque está descolocada la zaga del Socuellamos en la salida. La rompió Jacinto, bien Jacinto. Vaya bola para Santi Cabeza. Vamos Santi, anímate. Santi no puede dar, puede llegar al segundo. Ya estamos organizando todo. Pusimos unos autobuses a disposición de los aficionados, que eso era impresionante ver 8, 10, 12 autobuses en fila llegando a Linares. Mi hermano Juan Carlos me llamó y me dice, oye Domingo, que yo voy en el autobús número 6. Digo, ¿pero qué dices? Dice, pero ¿cómo número 6? Dice, sí, que ya hay 6 para salir. Digo, pero la gente que se piensa, tal y igual. Y cuando llegas al pueblo, y creo que fueron 15, fueron 17. Fueron 1000 personas de Socuellamos, 18 autobuses. Cuando llegamos a Linares fue un poco duro, ¿sabes? Incluso con un poquito de miedo porque estaban las calles que accedían al campo de fútbol llena de aficionados. Yo me bajé, si te soy realista, con una tembladera de piernas que digo, aquí no sé si vamos a salir vivos de aquí de Linares, ¿sabes? Comentaba los partidos con Radio Castilla-La Mancha y en este caso fui a comentarlo allí a Linares con la televisión local. El partido luego transcurrió bastante bien. El equipo estuvo muy serio atrás en defensa, el equipo estuvo fenomenal. La grada, me acuerdo, tengo esta imagen grabada que nunca se me olvidará, todo el fondo del campo del Linarejos. Con medio Socuellamos allí disfrutando del partido. Lleno de socuellaminos, había 1000 personas, que bueno, eso era increíble.
sido encomiable y nos lo merecemos todos. Muchas gracias a vosotros por transmitirnos. Creo que nos hemos dejado el alma como cada domingo. Este año nos hemos dejado el alma en cada sitio donde hemos ido. Me metí en el banquillo y yo después, pues no sé el tiempo que estaría. Calculo que, según me dijeron, 10 o 12 minutos, que yo no sé dónde estaba. A mí me fue un jugador que me sacó, que fue Javier Díaz, me sacó y me dijo, Domingo, que estamos en segunda. Y ya, bueno, pues ya empezó las celebraciones. Fue un viaje espectacular porque, aparte de que tuvimos que parar varias veces, porque, bueno, pues imagínate la emoción que llevábamos en el autobús, eso era cada gasolinera que veíamos por el camino, había que parar a comprar porque veías como gente como Domingo, que venía prácticamente todo el camino emocionado, Jordi, era un cúmulo de sentimientos y de sensaciones que a la vez era de alegría y de emoción, ¿no? Entonces, recuerdo perfectamente el trayecto cuando entra el autobús a Socuellamos, que ya había gente en las calles esperando, ya llegamos a las 2 de la mañana por ahí, creo que era, y ya estaban la gente en las calles con las banderas, y bueno, pues era lo típico, ¿no? Pues veías a 10 aficionados y decías, bueno, mira, estos 10 que uno nos han recibido, pero claro, conforme te ibas acercando al ayuntamiento, veías a más gente en las calles, por donde iba a pasar el bus, hasta que, bueno, ya llegamos a la plaza que estaba prácticamente llena, estaba esperándonos todo el mundo allí, tu familia, amigos. Fue un momento espectacular porque en ese momento no te das cuenta, pero con el tiempo ha hecho más grande ese momento. ¡Cuánto sufrimiento! ¡El Socuellamos es equipo de segunda! Había 20 equipos de primera, 20 equipos de segunda y nosotros estamos, según la Real Federación Española de Fútbol, en el puesto 56 de España en aquella época. Quiere decirse que eso mucha gente no lo sabe, pero está ahí. Como digo yo, ahí mi Socu y yo tocamos el cielo a la par. Creo que fuimos el mejor equipo de toda Castilla-La Mancha. Lo hemos ganado nosotros, vamos a disfrutarlo. Y después, si estamos un año, pues estamos un año. Estuvimos 3, jugamos un ascenso a segunda A. Que eso sea impensable, eso en Socuellamos es impensable. En esas temporadas y en esos años éramos la envidia de toda la comarca y era una satisfacción que nos dejó nuestro Socu para toda la vida. A partir de ese momento, pues entramos en una nueva dimensión. Jugaremos con equipos filiales de primera división, jugaremos en otras regiones como el País Vasco, Levante, Extremadura, y eso obliga al club pues a generar unas logísticas antes desconocidas en cuanto a la preparación de partidos. Ya hay desplazamientos donde un grupo de 30 personas, entre jugadores, cuerpo técnico, tienen que desplazarse, hacer hotel. No es fácil salir de aquí a las 10 de la mañana, 11 de la mañana un sábado, tener que competir el domingo a las 4 de la tarde, haciéndote 1000 kilómetros, ir al País Vasco, dormir, comer, jugar, venir, al día cuando vienes el domingo a las 6 o las 7 de la mañana, entrenar el lunes. O sea, fue una rutina que nos costó mucho, las primeras jornadas nos costó mucho adaptarnos a eso porque al final todo el mundo es persona y físicamente lo acusas. Yo creo que fue muy importante la figura de José Carlos en ese aspecto en el club porque José había estado ya en la Roda en segunda B y sabía más o menos lo que podía pasar en esta categoría. Entonces, creo que su figura, tenerlo entre nosotros, aparte de que es socollamino y que él también se ha criado en el club, en juveniles, por ejemplo, conmigo, él fue muy importante. Él nos guiaba, él guiaba a la directiva, guiaba al presi, guiaba al director deportivo, ayudaba en todo momento que todo saliera bien en una categoría, como ya te digo, muy profesional, con jugadores muy buenos. Me llamaba Jordi, me llamaba Sebastián Espinosa, Kiko, pues todos conocidos míos, que bueno, pues que todo se empezaba a profesionalizar mucho más y que si les quería echar una mano. Un poco con el tema pues administrativo. A partir de ahí, pues claro, todo era más profesional en el tema de licencias, en cuanto a las lesiones de los jugadores.
Entonces, a partir de ahí ya pues he seguido vinculada al club con esa labor un poco de la parte un poco que a lo mejor no se ve, que es pues todo lo que rodea al jugador, pero fuera de lo que es el campo de fútbol. Al final a Socuéllamos llegan jugadores que vienen de toda España, cada uno en diferentes circunstancias, unos vienen solos, otros con parejas, con familia, con niños. Entonces, claro, aquí hay que atenderles, se les proporciona pues vivienda para que puedan estar como en sus propias casas y nada, pues al final el día a día hay momentos en los que necesitan ir al médico, en los que necesitan comprar algo, en los que vienen pues con mascotas, en los que viajan un día a Baracaldo y tienes que sacar el perro, tienes que cuidarles, pues no sé, lo que es un poco estar al lado de personas que vienen aquí y que no tienen a nadie de su familia. Por mucho trabajo que hagamos nosotros, dependemos siempre de nuestra afición. Dependemos de nuestra afición, la afición siempre es el número 12, tenemos una gran afición, tenemos una afición exigente, pero una gran afición, somos la envidia de los pueblos de alrededor. Yo creo que la peña más antigua estaríamos hablando de los comandos rurales. Bueno, tiene un nombre muy aparatoso, pero bueno, luego eran gente muy normal, muy aficionados. Luego tenemos la peña Emiliano Mecachis, también como homenaje a uno de los aficionados míticos de este estadio. Y luego ya posteriormente, cuando viene el ascenso, ya aparecen nuevas peñas, la peña Eterno Capitán, nace en el ascenso, según nos comentan sus componentes, y la peña Yuguleros. Es muy importante la afición, lo notan perfectamente. Los jugadores en el campo, hay veces que la afición tira de ellos. Yo ya pertenecía a la peña Eterno Capitán, que se creó un poco justo a la vuelta de Linares, aprovechando un poco ese momento de euforia pues para acompañar al equipo y sobre todo en homenaje a Pepele Peñarrubia. Yo me acuerdo cuando el fallecimiento suyo, yo tengo las fichas de casi todos los jugadores desde 20 años para acá, conservo todo. Y yo me acuerdo que no doy nunca una ficha a nadie, me las quiero yo para mí. Pero aquella me sentí como de decir, en vez de tenerla yo, creo que lo tiene que tener su familia. Y yo me acuerdo que llegué a Carmelo, su cuñado, y digo, Carmelo, esto creo que lo merecimos vosotros más que yo. No jodas, tú, Domingo, que tú siempre estás... Digo, esto para vosotros. Y yo me quedo con una copia, pero esta, la original, es para vosotros. Y se lo di a la familia. Unos años desgraciados del COVID y tal, pues aquí se han perdido gente que, como Paquito, que ha sido amigo mío, que hemos vivido juntos, hemos jugado en el mismo equipo, los hemos pegado, los hemos escalabrado el uno al otro, pero en el fondo los queríamos y los sigo queriendo. Hace poco tiempo cumplió los años y me acuerdo siempre, raro es el día que no paso y no lo veo, pero él los acompaña, tanto él como Pedro. Nosotros en el donde llevamos la ropa, llevamos una fotografía de cada uno y los acompaña a todos sitios. Y ellos, no sé lo que existirá arriba, si es que existe algo o no, pero yo pienso que los echan una mano. Y bueno, a mí lo que más me ha afectado ha sido la muerte de esas dos personas. Teníamos a Schneider en primer equipo, compañero, una cuestión difícil. Si subir... ¡Ojo! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Brutal. ¡Eurofighter! ¿Pero qué has hecho? Creo que ya tenemos... ¿Pero qué has hecho, Eurofighter? ¡El gol del año! ¡El gol del año, Eurofighter! ¡Minuto 70! ¡Increíble! ¡Inaudito! ¡Qué chilena! ¡Espectacular! Con Tony Doblas adelantado, señoras y señores.
Socollamos es un sentimiento, por eso se llega a donde se llega, y si no, no sería posible. No hubiera sido posible el llegar a 100 años si no tenemos el respaldo de la directiva y de todos los familiares. Eso para mí es el gran factor para que esto continúe.